Ana, una mujer de unos 40 años, observaba por la ventanilla empañada del viejo coche mientras el paisaje familiar se desplegaba ante sus ojos. Cada árbol retorcido, cada cerca desvencijada, era un recordatorio de un pasado que había intentado borrar con todas sus fuerzas. Su rostro, antes marcado por la confianza de una vida urbana exitosa y un matrimonio aparentemente feliz, ahora reflejaba el cansancio de un espíritu roto. El divorcio, amargo y devastador, la había despojado de todo: su hogar, su estabilidad financiera y, lo más importante, su sentido de valía personal. Se sentía como un barco a la deriva, sin velas ni timón, y el único puerto que le quedaba era aquel del que había huido décadas atrás. La decisión de regresar a la vieja granja familiar fue un acto de desesperación, una capitulación ante la cruda realidad de que no le quedaba ningún otro lugar a donde ir. Había jurado, con la vehemencia de la juventud, que jamás volvería a pisar ese suelo. Sin embargo, la vida tiene formas crueles de obligarte a romper tus propias promesas. Al llegar, la granja se presentó ante ella como un espectro del pasado, una silueta desdibujada por el abandono. Las paredes de la casa principal, antes de un blanco impoluto, ahora estaban manchadas por el moho y el tiempo. Los campos, que en su infancia rebosaban vida, eran ahora un mosaico de hierba alta y maleza. Era un lugar cargado de recuerdos agridulces, de risas infantiles que se mezclaban con la sombra de una madre ausente. Allí la esperaba su padre, un hombre cuyas arrugas no solo contaban la historia de los años, sino también la de un dolor profundo y silencioso. Su mirada, endurecida por el tiempo y las pérdidas, apenas se encontró con la de Ana. La relación entre ellos siempre había sido una cuerda tensa, y el regreso de Ana no parecía aflojarla. Él era un monumento a la resiliencia, pero también a la distancia emocional, un guardián de secretos que Ana aún no comprendía. La granja no era solo un refugio, sino una carga. Su padre le reveló la verdad de sus ruinas: deudas acumuladas, una falta de mantenimiento crónica, y la triste realidad de que aquella herencia era más bien un barco hundiéndose. En medio de aquel panorama desolador, un edificio se erigía con una presencia casi fantasmal: el granero. Era más grande, más imponente que el resto de las estructuras, y visiblemente más deteriorado, como si el tiempo se hubiera ensañado particularmente con él. Sus tablas grises y su techo hundido le daban un aspecto siniestro. Desde el primer día, Ana notó una extraña aversión hacia el granero. Nadie en la granja, ni su padre ni los pocos vecinos que de vez en cuando se acercaban, se atrevía a aproximarse a él. Sus preguntas sutiles se encontraban con respuestas evasivas, murmullos sobre mala suerte o supersticiones antiguas. Su padre, con una seriedad inusual, le advirtió repetidamente que no se acercara al granero, pero nunca le dio una razón clara, solo una mirada que imploraba obediencia. La prohibición, sin embargo, solo avivó la curiosidad de Ana. El granero se convirtió en una obsesión, un reflejo de sus propias ruinas y de los secretos inconfesables que guardaba en su propia alma. Lo miraba horas, intentando descifrar el misterio detrás de su silencio. Una noche, mientras la luna se asomaba tímidamente entre las nubes, Ana vio algo. Una luz tenue, casi imperceptible, provenía del interior del granero. Parpadeó, incrédula. Todos decían que estaba vacío y sellado, que nadie había entrado en años. Pero esa luz, débil y titilante, era innegable. Su corazón dio un vuelco. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde estás viendo esto. La luz parpadeante del granero, una señal inequívoca de que algo o alguien se ocultaba en su interior, carcomía la mente de Ana. Las advertencias de su padre resonaban en sus oídos, pero la curiosidad, esa misma fuerza que la había llevado a cuestionar las verdades establecidas de su propia vida, era ahora una marea imparable. Al día siguiente, con el sol apenas despuntando y el rocío cubriendo la hierba, Ana se dirigió hacia el vetusto edificio, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y determinación. La puerta del granero, de madera podrida y casi descolgada de sus goznes, se dio con un gemido lúgubre que pareció extenderse por toda la granja. El chirrido metálico del óxido era la única bienvenida. El interior era un santuario de oscuridad y olvido. El aire,
denso y cargado con el olor a heno viejo, polvo y humedad, casi la asfixió. Rayos de luz se filtraban por las grietas del tejado, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como espíritus. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes, siluetas fantasmales de un pasado agrícola olvidado. Telarañas gigantes, como velos de novia abandonados, adornaban cada rincón. Ana avanzó cautelosamente, sus pasos levantando nubes de tierra. No había rastro de la luz que había visto la noche anterior. Su mirada se posó en el suelo, que en una sección parecía más irregular, cubierto con una capa más gruesa de heno y algunas tablas sueltas. Con un palo que encontró cerca, comenzó a remover el heno. No tardó en descubrir una trampilla oculta, ingeniosamente disimulada. El corazón le dio un vuelco. Aquel no era un granero cualquiera. Con un esfuerzo considerable, Ana logró desplazar las tablas y la trampilla. Un pasadizo estrecho y oscuro se abrió ante ella, exhalando un aliento frío y húmedo que le erizó la piel. La oscuridad era absoluta, densa, casi palpable. Ana encendió la linterna de su teléfono, el haz de luz tembloroso revelando una escalera rudimentaria que descendía hacia las profundidades. El miedo era un nudo en su estómago, pero la promesa de una revelación era más fuerte. Descendió peldaño a peldaño, el silencio abismal solo roto por el eco de sus propios pasos. El aire se volvía más denso, más frío, con un aroma peculiar a tierra mojada y algo más, algo íntimo y personal. Finalmente, llegó a un espacio oculto, no una cueva natural, sino un refugio rudimentario, excavado con cuidado. Las paredes de tierra estaban reforzadas con madera, y el lugar, aunque pequeño, estaba sorprendentemente organizado. Fue allí donde Ana encontró los objetos. No eran tesoros, sino reliquias de una vida. Un diario de tapas de cuero, algunas fotos viejas descoloridas por el tiempo, y un pequeño montón de ropa infantil, doblada con esmero. Sus manos temblorosas recogieron el diario. Era de su madre. La caligrafía, familiar y elegante, le trajo una punzada de nostalgia y dolor. Comenzó a leer. Página tras página, el mundo se desdibujaba a su alrededor. El diario de su madre relataba una historia desgarradora, una enfermedad terminal, un diagnóstico devastador que le había dado poco tiempo de vida. Y luego, la decisión. Para no ser una carga, para que Ana, su pequeña hija, no la viera sufrir y marchitarse, su madre había elegido pasar sus últimos días allí, en aquel refugio oculto bajo el granero. Su padre, su amado y atormentado padre, había accedido, un pacto de amor y dolor inmenso. Él había construido aquel santuario, había guardado aquel secreto para proteger a su hija de una verdad insoportable. Las fotos mostraban a su madre sonriendo, pero en las últimas, el brillo en sus ojos era triste, una melancolía que Ana no había notado en su infancia. La verdad, dura y devastadora, se revelaba ante ella. El granero no era un lugar maldito, sino un mausoleo de amor, un santuario de la memoria y el dolor de su padre. Él no la había protegido del granero, sino del dolor que él mismo había soportado en silencio durante décadas. Su advertencia no era de peligro, sino de un sufrimiento que no quería que ella experimentara. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Ana encontró una última entrada en el diario. Las páginas finales estaban dedicadas a ella, una carta que nunca había sido entregada, una voz del pasado que finalmente la alcanzaba. La carta de su madre, escrita con una caligrafía temblorosa en las últimas entradas del diario, se desplegaba ante los ojos de Ana como un testamento de amor. Estaba llena de palabras tiernas, de un arrepentimiento profundo por no poder verla crecer, por perderse cada hito de su vida. Pero sobre todo, contenía una súplica para que Ana no guardara rencor a su padre, para que entendiera que cada una de sus decisiones, por más dolorosas que parecieran, había estado impulsada por un amor inquebrantable. Su madre le pedía que perdonara y comprendiera las acciones de su padre, un hombre que había cargado con un secreto tan pesado solo para protegerla a ella. El mensaje final era de esperanza, una petición para que Ana viviera plenamente, que encontrara su propio propósito y que no permitiera que el dolor la definiera. Ana emergió del granero, sus ojos rojos e hinchados, las lágrimas surcando un camino por sus mejillas.
El sol de la tarde la recibió con una luz cálida, pero su mundo interior se había transformado. Ya no sentía la amargura ni el resentimiento que la habían acompañado durante tanto tiempo. En su lugar, una comprensión profunda y una empatía desgarradora por el hombre que la esperaba afuera. Su padre, sentado en el porche, la observó acercarse. Su rostro, surcado por arrugas de dolor y trabajo, reflejaba la tensión de décadas de silencio. Ana no lo confrontó con ira, sino con una mezcla de dolor y una nueva y abrumadora empatía. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de significado. Le mostró el diario, abierto en la última página. El padre de Ana, al principio reservado, con su habitual estoicismo, miró las páginas y el color abandonó su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había permitido derramar en años. Finalmente, el dique se rompió, se derrumbó, compartiendo el peso de su secreto, el abrumador dolor de su pérdida, la soledad que lo había consumido. Fue un abrazo largo y silencioso, el primero en décadas que no estuvo marcado por la distancia o la tensión. Un abrazo que selló una conexión profunda, una reconciliación que había estado pendiente por demasiado tiempo. En ese momento, Ana comprendió que su propio divorcio, su propia pérdida y su desilusión la habían acercado de una manera inesperada a entender el dolor silencioso de su padre. Había sido necesario que ella tocara fondo para poder levantar el velo sobre el sufrimiento de su familia. Ana decidió quedarse en la granja. Ya no era un exilio, sino una elección. No como una carga, sino con el firme propósito de restaurarla, de honrar la memoria de su madre y de construir un nuevo futuro junto a su padre. Trabajó codo a codo con él, no solo reparando las estructuras decrépitas del lugar, sino también los años de distancia y silencio que habían corroído su relación. La granja, poco a poco, comenzó a florecer de nuevo, un símbolo viviente de la curación de Ana y de la resurrección de su familia. En la tierra, entre el olor a heno fresco y el canto de los pájaros, Ana encontró un propósito renovado. Descubrió la belleza en el esfuerzo, la paz en la simplicidad y la fuerza en el legado de su madre. La reconciliación con su padre no solo sanó viejas heridas, sino que le dio una base sólida sobre la cual reconstruir su propia vida. Ahora, al mirar el granero, ya no sentía el escalofrío del misterio o la punzada de la tristeza. En cambio, veía un monumento al amor incondicional de una madre, al sacrificio silencioso de un padre y a la resiliencia inquebrantable de una familia. Ana había encontrado no solo un hogar, sino también a sí misma. Había descubierto por qué nadie entraba al granero, porque era el corazón roto de un hombre que amó demasiado, un santuario de memorias que solo el tiempo y el perdón podían sanar. Y en ese descubrimiento, Ana finalmente encontró su propia paz.